El Banco Nacional fue organizado por la Ley No. 13 del 23 de diciembre de 1948, vigente desde el 30 de diciembre de 1948. Antes de la Revolución, era el Banco Central de Cuba. Tenía todos los poderes de un banco comercial local dentro de la República de Cuba y se dedicaba a la banca nacional e internacional. También ejercía los poderes administrativos y fiscales del gobierno sobre la banca privada, en la misma medida en que lo hace el sistema de la Reserva Federal en los Estados Unidos, o como lo hace el Banco de Inglaterra o cualquier otro banco central en los países que permiten el comercio y la banca, privados internos o internacionales. La mitad de las acciones del Banco Nacional habían sido suscritas y emitidas a favor del gobierno de la República de Cuba. Antes de la Revolución Cubana de 1959, la otra mitad había sido emitida a bancos privados suscriptores que estaban obligados a participar. Su presidente y 3 de los 5 directores eran designados por la República. El gobierno participaba en las utilidades del banco después del pago de dividendos a sus accionistas y de las asignaciones a las reservas. El Banco Nacional tenía la facultad exclusiva de emitir moneda en la República de Cuba, considerándose dicha moneda una obligación del Estado cubano. Fijaba las tasas máximas de interés para los bancos privados, actuaba como agente fiscal y asesor económico del gobierno y como agente del Fondo de Estabilización Monetaria creado simultáneamente y por la misma Ley No. 13 de 1948. Antes de la Revolución, el Banco Nacional había actuado como representante del gobierno cubano en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Estaba exento de impuestos, era el único depositario designado de los fondos estatales, tenía la facultad de otorgar préstamos al Fondo de Estabilización Monetaria, y poseía poderes detallados y propósitos corporativos para ayudar al Fondo de Estabilización Monetaria en el ejercicio de su deber de proteger la moneda nacional en el comercio internacional. De acuerdo con la legislación cubana, el Banco Nacional tenía la facultad de demandar y podía ser demandado, y tenía un capital específicamente autorizado. De acuerdo con la legislación nacional, no era responsable de ninguno de los deberes u obligaciones del gobierno cubano, ni de ningún otro organismo, y su responsabilidad se limitaba a su propio capital y activos. Es decir, el gobierno no era responsable de sus deudas. Se le dio al Banco Nacional la facultad de regular las operaciones de los bancos comerciales existentes y de cualquier otra persona natural o jurídica que se dedicara habitualmente a la banca. Los bancos ya establecidos antes de 1948 debían registrarse en el Banco Nacional y una vez que lo hicieran podían continuar sus operaciones sujetos a la regulación del Banco Nacional. Después de la Revolución, y en particular por la Resolución número 2 de la Ley No. 851, de fecha 17 de septiembre de 1960, y por la Ley No. 891 de 13 de octubre de 1960, que se analiza más adelante, el Banco Nacional asumió una serie de funciones gubernamentales adicionales. Se hizo un esfuerzo estudiado para preservar una existencia corporativa continua al tiempo que se reorganizaba el Banco Central para conformarlo al nuevo orden. De ese modo, el Banco Nacional pasó a ser propiedad total del gobierno cubano como único accionista, y todos los activos y ganancias pasaron a manos del Tesoro del gobierno cubano o se acumularon en él. El Banco Nacional puede considerarse un elemento o brazo esencial del actual gobierno cubano, al menos en todo momento, a partir del 17 de septiembre de 1960, y quizás antes, como resultado de la asunción de facto del control absoluto. Esta condición del Banco Nacional como un alter ego de la República de Cuba ha sido confirmada y juzgada anteriormente. Banco I, 478 F2D 191 193 2D Siripo 1973.
Como base sobre la cual se pudiera basar la legislación futura, el gobierno revolucionario cubano promulgó la Ley Fundamental, que entró en vigor el 7 de febrero de 1959. El artículo 24 de esta Ley Fundamental regulaba la confiscación de la propiedad por parte del Estado. En principio prohibía cualquier privación de propiedad, excepto por autoridad judicial competente, por causas justificadas, y siempre mediante el debido pago de una indemnización adecuada. Sin embargo, el artículo 24 contenía una excepción a esta regla general, que se invocó como autoridad para las numerosas expropiaciones que estaban por venir. Esta excepción autorizaba la confiscación de la propiedad en poder del tirano, Batista, el dictador anterior, y de cualquiera de sus colaboradores responsables de los delitos cometidos contra la economía nacional, o que se hayan enriquecido ilícitamente. De conformidad con la disposición del artículo 24 sobre la expropiación de bienes, el 6 de julio de 1960 se promulgó la Ley Número 851, que confirió plena autoridad al presidente y al primer ministro del nuevo gobierno para nacionalizar, mediante expropiación forzosa, los bienes en poder de nacionales de los Estados Unidos. Se concedió al presidente y al primer ministro la facultad de designar las personas o los organismos necesarios para administrar los bienes nacionalizados y los peritos tasadores para determinar el valor de los mismos. La Ley No. 851 dispuso que se efectuara el pago, con base en el valor tasado, de los bienes expropiados. La Ley No. 851 se ejecutó mediante resoluciones, de las cuales solo una es relevante aquí. La resolución número 2, firmada por el presidente Torrado y el primer ministro Castro el 17 de septiembre de 1960, ordenó que todas las propiedades del Chase, Citibank y the First National Bank of Boston fueran nacionalizadas mediante expropiación forzosa y que el presidente del Banco Nacional administrara los activos y los negocios bancarios de estas firmas. Además, la resolución declaró que el miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional que fuera designado por los bancos extranjeros de conformidad con la ley NOM 13, artículo 23, promulgada el 23 de diciembre de 1948, dejaría de representar a los bancos nacionalizados mientras formara parte de la Junta. De conformidad con esta resolución, se expropiaron las sucursales bancarias y los activos en Cuba del Citibank, el Chase y el First National Bank of Boston. La Ley número 851 y la resolución número 2 que la acompañaba fueron promulgadas con el propósito declarado de defender la soberanía nacional y proteger el proceso de desarrollo económico de Cuba y de eliminar la percibida amenaza imperialista por parte de los bancos. El siguiente paso en la nacionalización de la propiedad fue la aprobación de la Ley número 890 y la Ley No. 91, que se promulgaron juntas el 13 de octubre de 1960. La Ley No. 890 nacionalizó las grandes empresas industriales y comerciales, excepto los bancos, pero incluidos los ferrocarriles, que aún no se habían adaptado a la realidad revolucionaria.